Un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Somos la perfecta compañía. Quien te habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti. Cada día, cada oportunidad, cada habilitación que el Padre nos regala para poder compartir justamente la poderosa palabra del Señor, la que va a hacer un impacto, estoy seguro, estoy convencido, todo aquel que experimenta ese encuentro genuino con el Eterno, claro, nos damos cuenta que el Señor hace todas esas cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Así que te saludo desde aquí, estoy corrigiendo que todo esté en óptimas condiciones. Día con una llovizna persistente en esta parte de la provincia de Córdoba. Claro, cuánto lo necesita la tierra. Hablábamos con nuestros hermanos recién durante la reunión habitual que tenemos en el barrio Los Chañares. A partir de las 17 horas nos estamos dando cita, congregándonos, compartiendo testimonios, alabanza, adoración, oración, estudio de la palabra del Señor. Claro, y decíamos cuánto, así en lo natural, la tierra necesita del agua, de la lluvia, así también nuestros corazones. Claro, cuando vemos, encontramos la palabra tierra, muchas veces nos hace reflexionar a la tierra de nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Se acuerda cuando el sembrador salió a sembrar la buena semilla? Y dice la escritura, claro, habla de 4 tipos de terrenos. Alguna parte de la semilla cayó a orilla del camino, vinieron las aves del cielo y se la llevaron, se la comieron, desapareció. Otras cayó entre las rocas, claro, Dios salió, pero el sol también al resplandecer calentó la roca, quemó la planta, fue en vano, fue una semilla en vana. Y otra que creció entre los espinos. Y claro, dice que fue creciendo la planta, pero los espinos que hicieron la asfixiaron. Y una cuarta parte cayó donde, en tierra buena, claro, en buena tierra. Y es así, produjo frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En realidad, cuando escuchamos, cuando vemos la escritura, justamente nos habla de eso, de que seamos fructíferos, para que demos buenos frutos. Primeramente, ¿cuál? Frutos de arrepentimiento. Establecer una relación con el Abba, con el Padre, una relación profunda, una relación sincera, una relación que va a traer aparejados buenos resultados para tu vida, para tu casa, el matrimonio, la familia, los planes, los proyectos, los anhelos en lo financiero, en lo económico, en el ánimo, en la voluntad, en cuantas cosas que el matrimonio, la familia lo necesita. Cuando estamos viendo los acontecimientos mundiales que son duros, muy duros, claro, por ahí se los trata como de adornar un poco, maquillar un poco las distintas situaciones, pero claro, en la escritura no encuentro alguna parte que va a dar sí, esperanza y expectativa de vida cuando el Mesías Yeshua venga a restaurar todas las cosas. El tiempo de restauración, eso va a provocar, claro, lo que ningún hombre a través de la historia de los tiempos lo ha podido lograr. El Mesías Yeshua Hamashiach, él lo va a hacer. Así que, ¿cómo no depositar nuestra confianza en el Todopoderoso? ¿Cómo no escudriñar la Escritura? ¿Cómo no estudiarla? ¿Cómo no atesorarla en nuestro corazón? Y no solamente siendo oidores olvidadizos, sino que hay que ser hacedores. Hacedores, de nada me sirve que escuche horas, tiempo, más tiempo, escuchando la palabra, pero no me convierto en un verdadero hacedor,
hacedores. Eso es lo importante, lo verdaderamente importante. Ahí en Facebook, ahí puse el título de esta transmisión, dice al Dios no conocido. Así dice Reina Valera en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a estudiar, vamos a escudriñar las escrituras. Qué rica que es en material, en instrucción, para que nosotros podamos estudiar, para que nosotros podamos investigar. Ahí ya me fui a la Real Academia Española, al diccionario, para buscar una palabra que me llama la atención fuertemente. La palabra es enardecía. Eso dice Reina Valera en el capítulo 17. Pablo lo vamos a ver en Atenas. En Atenas, en Grecia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió en ese lugar, en esa ciudad, que lo va a enardecer? Enardecer, dice la palabra, la Real Academia Española, el diccionario, dice que es el ánimo, dice exagerado ánimo, dice la palabra, a ver, te lo leo textualmente, acá lo tengo, lo escribí acá, es la palabra, dije, enardecer, enardecía, dice que es excitar o avivar una pasión del ánimo, claro, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Ahí eso le sucedió a Pablo en el capítulo 17, capítulo de 17, de Hechos de los Apóstoles. Ya se están conectando mis hermanos queridos, a quienes les doy la bienvenida y las muy buenas tardes. Me dice, muy buenas tardes, Silvia, mi querida hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja. Muy buenas tardes, amados pastores. Bendiciones abundantes aquí, prestos a oír la poderosa palabra de Dios. Shalom, shalom, alejem, shalom, paz, plenitud, mi querida hermana Silvia, para toda la familia. Lo veo a Carlos Gorosito, que también está acá. Pero en San Juan, mi hermano, el Johnny, está atento. Me dice, buenas tardes, siervos. Johnny, atento a la palabra. Un abrazo, abrazo. Y también, claro, un abrazo grande, mi querido hermano, el Johnny en la provincia de San Juan. Lo tengo a Carlos Gorosito también, claro, fieles oyentes a cada transmisión, asistencia perfecta. Me dice muy buenas tardes, claro, hoy en un horario diferido, 20 horas con 9 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Carlos me dice buenas tardes, pastores amados. Dios los bendiga y saludo para todos mis hermanos. Muy frío, claro, está fría la temperatura en esta parte de la provincia de Córdoba. A ver si la tengo acá. No la tengo a la temperatura. Pero llovizna, claro, toda la jornada ha sido una jornada gris con llovizna persistente, y esto nos dice el pronóstico para los siguientes días. Buenas tardes, pastores, amado, Dios los bendiga y saludo para todos mis hermanos. Muy frío, pastor, pero estamos con Silvia escuchando la palabra de Dios. Bendiciones. Enardecía, enardecía es la palabra que nos va a sorprender aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está en Reina Valera, capítulo 17, desde el versículo 11, vamos a comenzar a leer y dije 17, 11, ahí estoy. A partir del versículo 16 hay un título aquí en Reina Valera, dice Pablo en Atenas. Desde ese primer encuentro, según lo narra el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 9 de Rab Saúl, el apóstol Pablo, después de ese encuentro, cuando iba camino a Damasco, claro, la vida de este hombre ya no fue la misma. Y creo que todo aquel que ha experimentado un encuentro genuino, verdadero con el Mesías, ya no puede caminar sobre esta tierra de la misma forma, la misma manera. Algo ha sucedido. Tiene que suceder algo especial, algo sobrenatural. Se comienza a pensar de una manera diferente. Se comienza, claro, porque estudiamos, porque escudriñamos la Escritura.
Y ella nos enseña, nos corrige, según 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y es una herramienta que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos da vueltas y vueltas en nuestro corazón, en nuestra mente, claro. Es una brújula, es un GPS espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre ha extraviado el rumbo. Se ha extraviado porque hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, correctos, pero ese fin es muerte. Cuidado, no hay un solo camino. Él lo dijo, el Mesías, Yeshua, claro. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchos caminos, claro, al hombre le parecen correctos, que está todo bien, está todo ok, pero el fin de esos caminos es muerte y es destrucción. Muy bien, Pablo en Atenas es el título que tengo aquí en Reina Valera. Dice, recordemos que Pablo con Silas están en viaje, los distintos viajes misioneros, llevando la palabra, llevando el mensaje de salvación, llevando las buenas noticias, el evangelio, proclamándolo hasta los confines de la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque está establecido el Mesías cuando comisionó, según Mateo capítulo 28, desde el versículo 19, lo encontramos, y también en Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, la gran comisión. Llevar el mensaje, anunciar, proclamar las buenas noticias de salvación, proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa fue la función del apóstol Pablo, esa fue la función de los apóstoles, los talmidín, los seguidores, los discípulos del Mesías. ¿Para qué? Para que se expanda a los 4 puntos cardinales del mundo, a los 5 continentes. La predicación, porque mire, es necesaria y es buena, aún en los tiempos tan difíciles que se vive, que la palabra del Señor sea predicada, y también la vemos, también la encontramos en Mateo capítulo 24, cuando nos habla acerca de las señales antes del fin, señales antes del fin. A ver si está todo ok. Está todo ok. Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17. Mientras Pablo, dice Reina Valera, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Ahí está la palabra. Algo le pasaba en su corazón, en su mente. ¿Por qué? Ya vamos a ver qué es lo que le pasaba que enardecía su corazón, su ánimo. Había un sacudón muy fuerte. Viendo, sigue diciendo el versículo 16 de Hechos capítulo 17, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Claro, porque Grecia, no te olvides, Grecia, claro, es un pueblo, es una ciudad, una nación que tenían muchísimos dioses. Los dioses, la luna, el sol, adoraban Zeus, el dios del trueno, Venus, la diosa del amor, la diosa de la fecundación, Hércules, distintos, mitología, de la mitología griega. Entonces, claro, adoraban y tenían incluida en su manera de pensar la idolatría. Venimos viendo a lo largo de distintos capítulos que hemos leído, hemos visto acerca del peligro de la idolatría. Aún lo tenemos en los mandamientos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5, son muchísimos los mandamientos, las instrucciones que nos hablan acerca de tener mucho cuidado. Una luz roja se enciende cuando hay idolatría, porque eso, claro, no es compatible.
no te harás ninguna imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No te arrodillarás, no te postrarás, no le rendirás culto. Dice Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, porque soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a millares, a miles y miles de los que me aman. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Acá, claro, con razón. Pablo, el apóstol, se enardecía cuando veía toda la ciudad, dice Reina Valera, entregada. O sea que no estaba en esa ciudad, en el corazón de esa ciudad, en las autoridades, en entronar al único y verdadero Dios de Israel, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, el Elohim, el que vemos en las Escrituras, claro. De ahí que viene la necesidad de qué cosa, de la predicación, para que todo el mundo conozca a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso Elohim, que hace aquellas cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace. Claro, un ídolo nada puede hacer, de madera, de metal, de yeso, de cuántos materiales por ahí que tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, tienen pies, pero no caminan. Semejantes a ellos, dice el Salmo, son los hacedores de idolatría. Mucho cuidado con eso. Claro, se enardeció el corazón, la mente de Pablo al ver esa ciudad tan grande, tan desarrollada, pero entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, dice, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hay que tener valor, hay que tener valor, hay que estar bien preparado en la palabra, hay que conocer los fundamentos, hay que conocer la verdad. Juan capítulo 8, 32 dice, y conoceréis la verdad. El Mesías lo está hablando y se lo está diciendo a quienes, a los fariseos, a los religiosos de la época. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Hay que tener conocimiento para poder refutar a lo que otras personas dicen. La palabra del Señor es verdad. La suma de la palabra, dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuidado. Voy a saludar a mi mamá, le voy a dar la bienvenida para mi querida madre desde la provincia de San Juan. Me dice bendiciones, querido pastor. Cariños, cariños, mi querida madre, un abrazo grande. Muchas gracias por estar conectada siguiendo cada transmisión. Me dice mi mamá, me dice, mira, yo pongo el teléfono, mando el mensaje y me quedo atentamente a escuchar hasta el final la transmisión. ¡Qué bueno! Permanezco ahí, dice, atenta desde el principio hasta el fin. Así que muchísimas gracias para mi querida mamá. Claro, oír la palabra del Señor provoca, según Romanos 10, 17, fe. Porque la fe viene por el oír, emunaj. Acordate de la palabra emunaj, que es fe, creer, confianza, fidelidad y obediencia. La fe, todas esas cosas se producen cuando oímos y oímos la palabra del Señor. No me sirve nada oír murmuración, críticas destructivas, cuántas cosas que pululan en el ambiente, en la atmósfera. No, lo mejor que nos puede suceder es oír palabra del Señor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, con los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Mire que no estaba haciendo turismo. Mucha gente va a Grecia, a Atenas, Esparta, ciudades muy reconocidas. Mucha gente
viaja, bueno, no sé hasta cuándo se podrá viajar, pero reconoce, se sacan fotos en los distintos edificios, la arquitectura de la época, pero claro, Pablo no estaba haciendo turismo, él estaba predicando, enseñando, anunciando las buenas noticias de salvación. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Recordemos, claro, que la filosofía tiene su cuna en lo que es Grecia, grandes filósofos de esos tiempos, y dicen los epicúreos y los estoicos. ¿Qué es lo que enseñaban ellos? ¿Sobre qué estudiaban? ¿Sobre qué depositaban su tiempo? En creer, dice que lo que ellos creían era que el placer en las cosas buenas de la vida, no que había sufrimiento, era como que había que parar de sufrir, que la vida que se transitaba era sobre pétalos de rosas. Y no es así. En el mundo, dijo el Mesías Yeshua, Jesucristo como lo conocemos, dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, problemas. Claro, que nuestra fe es probada como la plata, como el oro, son probadas por el fuego. Así nuestra vida, nuestra fe, también va a ser probada. No encuentro en ningún lugar que vamos a parar de sufrir. Sí, vamos a parar de sufrir el día de la restauración. El día que ya el Señor gobierne, bueno, ahí ya paramos de sufrir. Y otros, otros decían, ¿qué decían otros? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué cosa? El evangelio de Yeshua y de la resurrección. Dos cosas, claro, que van de la mano, la predicación. ¿Quién era el Mesías? El ungido, el nombre, claro, es Yeshua, es el nombre en hebreo, y también cuál era el plus que Pablo ponía, Rab Saúl, el rabino Pablo, dice que hablaba de la resurrección. Claro, sin la resurrección de los muertos, la predicación sería como vana. Claro, porque el Mesías, es la primicia, él es el primero de los muertos que ha resucitado y que está vivo y que está sentado, dice la Escritura, a la diestra del Padre y que va a venir a juzgar a las 12 tribus de Israel. De eso predicaba Pablo. Y tomándole, dice, le trajeron al Areópago, diciendo, claro, un lugar de reuniones públicas, de un centro de convenciones. ¿Podremos saber, pregunta, qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Claro, parecía nuevo porque el mundo estaba muy convulsionado, estaban entregados, como decía al principio, entregados a la idolatría. Entonces, ¿de qué estás hablando, Pablo? ¿Qué es esto? ¿Eso algún Dios nuevo, dicen? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Dice que había en los griegos un deseo de aprender, de saber algo nuevo. Está relacionado a la ciencia, a la filosofía principalmente. A ellos les interesaba querer saber lo nuevo. A ver, ¿qué es lo nuevo que hay? Porque escuche, verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Por algo dice Pablo también que, claro, va a llegar en los tiempos finales, en los tiempos postreros, dice que se iban a levantar muchas amadores de sí mismos, bueno, la característica de los hombres en los tiempos postreros, pero también dice que iban a haber mucha gente que iba a querer escuchar algo nuevo, como los atenienses. Entonces, dice el versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjese cómo va a entrar este
Selías, este apóstol Pablo, a los atenienses. Porque pasando, dice, he visto, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Elohim no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en ese centro de convención, en esa reunión? Que hay mucha gente que está con expectantes, expectativa de oír algo nuevo para poder decir algo nuevo. Y Pablo le va a ser claro, muy puntual, muy específico, pasando por distintos lugares. He notado que son muy religiosos. Es decir, que están apegados a alguna cuestión espiritual. Pero, ¿qué es lo que le ha llamado? Dice la atención. Habían muchos altares al dios del sol, al dios luna, al dios de las estrellas, al dios de la guerra, al dios de la lluvia, al dios de la tempestad, al dios del placer, al dios de los frutos, de la tierra y de cuántos dioses más habrían. Pero claro, lo que a él le llamó un lugar que aparentemente estaba vacío, solamente una inscripción, como esperando que aparezca otro en el ranking de los dioses para ponerlo en ese lugar. Pero ahí no había nada, sí la escritura que decía al Dios, al Elohim no conocido. Cuando leía esto, decía claro, la persona que desconoce la palabra, que desconoce las escrituras, tiene, claro, muy pocas probabilidades. Sí, la misericordia del Padre, del Abba, del Todopoderoso se puede manifestar, pero qué bueno cuando la persona puede experimentar y a medida que pasa el tiempo acrecentar ese conocimiento del Dios del Elohim de Israel, el único y verdadero, el que ha mostrado sus maravillas, sus prodigios, sus señales, cuántas cosas, milagros, que el hombre, claro, imposible que el hombre los realice. Al pueblo desde el principio de un Dios, un Elohim, que tiene atributos relacionados consigo mismo, con el universo y para con el hombre también, que es un soberano que reina, un soberano, un legislador, un juez del universo, el que creó todas las cosas por la palabra, diciendo los acontecimientos sucedían. Mire semejante poder y que ya estaba en el corazón, en la mente, de crear un espacio para el hombre, para poner eternidad en el hombre, para que el hombre pudiera disfrutar como lo puso en el Edén. Pero claro, ya sabemos las causas de la caída del hombre, el pecado que provoca una división. Pero a mayor conocimiento, yo creo esto, que a mayor conocimiento del Padre hay menor probabilidad de contristar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, de cometer pecados y de provocar complacencia en el Padre y que los cielos se abran y que venga la lluvia del cielo como estamos experimentando en esta parte de la provincia de Córdoba, la lluvia temprana y tardía, que se abran los cielos, que la tierra comience a producir, a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano Walter. Hey, Walter Box, como cada transmisión me está diciendo presente, buenas tardes. Aquí Walter Box atento a escuchar la palabra del Señor. Está cuapé. Un abrazo grande. Muchas gracias por cada saludo, por cada mensaje, por seguir cada transmisión, mi querido hermano Walter Box. Te bendigo desde aquí. A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo a los atenienses. Les está diciendo, mire, hay muchísimos dioses en el ranking que ustedes han entronado, pero claro, yo les predico a al no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios, el Elohim, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor Adonai, Adonai del cielo y de la tierra, no habita, escuche, no habita en templos hechos por manos humanas. Claro, no puede. Ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si, escuche, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No, Pablo lo conocía, sabía en profundidad a este Dios que muchos no lo conocen, no lo conocían y tal vez no lo conozcan nunca. Pero a ese sí lo presentaba Pablo, el que da vida a todos, dice, el que da aliento y todas las cosas. Es sorprendente ver, escuchar a través del mundo, claro. En otro tiempo yo también estaba perdido, como dice Efesios capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Habla de una vida sin Cristo, como estábamos antes, sin leyes, sin instrucción, sin dirección para nuestras vidas. Claro, y apareció Cristo, el Mesías, el ungido. Yeshua es el nombre, Él llamó a nuestra puerta, claro, en el momento que más necesitábamos, porque constantemente dice que con lazos, cuerdas de amor nos llama, pero el hombre hace oído sordo. El hombre entrona cualquier cosa en su corazón, en su mente, una pasión. Veía ese estadio no hace muchos días, un estadio de fútbol y la despedida de un técnico y cuánta gente y avivando y un espectáculo, un escenario totalmente diferente. Pero la pasión, movidos por la pasión, que es lo que decía recién, el ánimo, excitar la pasión que está en el corazón de la persona. Y por eso, a veces, esa excitación se la mal enfoca en lo creado. Escuche, así dice Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante, que el hombre le da mayor importancia a la creación que al creador, al que creó todas las cosas. Le dan mayor importancia a la luna, a la tierra, a las estrellas, al sol, a los animales. Panteísmo se llama, todo es Dios, por ejemplo, y no al verdadero. Esto dice Romanos capítulo 1, desde el versículo 19, que su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde antes de la fundación del mundo, y sigue diciendo que por eso el hombre no tiene excusa para decir, para creer que hay un Dios, un Elohim, un todopoderoso que legisla, que crea y que es un juez, y es un juez justo. Por eso habla ahí en Romanos que él le permite, le dio al hombre, lo expuso a cosas vergonzosas y cuántas cosas que lo entregó, dice, a la idolatría, a pecados sexuales y demás. Pero, claro, Pablo está hablando de ese eterno poderoso. Dice que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da la vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, una sola sangre, para que habiten, dice, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando el Mesías. Juan lo pasa en blanco, en limpio, en Juan 3:16, un pasaje tan conocido, y dice, porque de tal manera amó Dios Elohim al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo, al unigénito, a Yeshua, para que todo aquel que en él cree hoy, el que cree hoy, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque sigue diciendo el 3:17 de Juan, porque no vino el Hijo de Dios, de Elohim, al mundo,
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y de una sangre, claro, la sangre del Cordero que fue derramada, el Cordero que quitó el pecado del mundo, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Escuche, versículo 27, para que busquen a Dios, dice Reina Valera, a Elohim, si en alguna manera, escuche, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, claro, palpando como un ciego. ¿Ha visto? Un ciego muchas veces dicen, es como un ciego nuevo, claro que se pierde total, no es como un ciego de nacimiento. El ciego que va ido quedando paulatinamente, comienza a palpar y a tocar así, y es más fuerte parece. Pueden hallarle, puedan hallarle, dice, para que busquen, ¿para qué la predicación? ¿Para qué insistir? ¿Para qué anunciar? ¿Para qué proclamar? Para que los hombres se vuelvan a Dios, se vuelvan a Elohim, para que busquen la búsqueda. Isaías 55:6 dice: buscad a Dios, a Elohim, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es decir, que el hombre lo va a buscar desesperadamente, estoy seguro, eso dice la Biblia. Lo va a buscar deseosamente, anheladamente, y puede ser que ya sea tarde. Isaías 55:6, buscad la recomendación, la instrucción a Dios, a Elohim, mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Quiere decir que no lo vas a encontrar después. Llamadle en tanto que está cercano. Es decir, que a lo mejor no lo encontrás y a lo mejor va a estar muy lejano. Halladlo mientras estés cercano, dice, mientras estés cerca. Quiere decir, da a entender, la palabra lo dice, que hay un tiempo que se agotó, se acota el tiempo y se va a acabar la predicación. Ya no van a estar más los predicadores, no va a haber ya esto. El que dijo no en su corazón y permanece en esa actitud, pero aquí está la oferta para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, está cerca. Está cerca el Señor, porque en Él, dice, vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas, los filósofos. También han dicho, dice, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Cuidado, le está diciendo, estoy viendo mucha idolatría, que eso arrastra a las personas. ¿A qué? A que veneren a esas imágenes de oro, de plata, de piedra, esculturas, dice arte, y de imaginación del hombre. El hombre por ahí se imagina, claro, y va a ser una imagen, algo, y lo va a provocar que otros hombres seguramente se conviertan en eso en un ídolo. Pero Dios, dice el versículo 30, Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, así dice la Biblia, Reina Valera, ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Tal vez han andado tras idolatría, tal vez han sido partícipes, tal vez han sido fabricantes de ídolos, tal vez han procurado y han llevado a otras personas, las han acarreado a la idolatría. ¿Sabe qué? Eso es pecado. Y es un pecado muy serio. Lo hemos visto en la Torá, en cada estudio que realizábamos. Cuidado, por eso dice, Dios, Elohim, habiendo pasado por alto, como que no los tiempos de esta ignorancia, como que perdonó.
hizo la vista gorda. Ahora, hoy, esto es actual. Hoy dice, manda a todos los hombres en todo lugar, no solamente en Jerusalén, en la tierra de Palestina, en Israel, no, a todos los hombres, altos, bajos, gordos, flacos, rubio, negro, amarillo, en todas partes, dice, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido, dice, un día, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, resurrección. No puede quedarse callado Pablo, no puede dejar de hablar de la resurrección de los muertos, porque eso que el Mesías ha experimentado también lo vamos a experimentar nosotros. Eso dice la Biblia. Él es la primicia, el primero que resucitó. Muchos resucitaron. La Biblia, la Torá, muchísimos casos de personas que resucitaron pero volvieron a morir y durmieron, dice. Están dormidos esperando qué cosa, algo que dice aquí, el juicio. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que dice que todos los hombres van a comparecer ante el tribunal de Cristo y van a rendir cuentas según sean sus obras, ya sean buenas o malas. Para juicio se van a congregar. Pero dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, como que era imposible. Era imposible decir, ¿cómo la resurrección? Está vivo, ha resucitado, está vivo, es imposible. El enemigo, claro, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el libro de Romanos, la tumba no lo pudo detener. Tal cual estaba escrito en los salmos, la tumba no lo iba a poder, él iba a resucitar, él lo dijo, él lo enseñó, él lo habló, que al tercer día, aunque destruyeran el templo, al tercer día lo iba a reconstruir, se iba a levantar de los muertos. Y la Biblia lo dice que él está a la diestra del Padre y que viene pronto a juzgar a las 12 tribus. En otro momento dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, quien cuidaba ese lugar de eventos, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Quiere decir que a esa acción, que eso que produjo que Pablo se enardecía en su corazón, ese mensaje, ese discurso, esa palabra que fue soltada ahí, claro, no fue en vano. Acá tenemos un claro ejemplo que la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que hace el efecto, un efecto con el cual ha sido enviada, un efecto altamente, diría yo, altamente positivo. ¿Qué ejemplos? Por algo, Pablo, Rab, Saúl dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Muy bien, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, toda Rabá. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Aún los hermanos que posteriormente van a saludar, van a escuchar, van a ver esta transmisión. Te saludo, te bendigo. Gaby Cabrera, de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Chicho Pinto, mi querido hermano Chicho Pintos, de la ciudad de Las Heras, departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, mi querido compañero, hermano, camarada, Ramón Alegre de Resistencia Chaco, para todos mis hermanos y amigos a quien saludo y bendigo desde aquí. Si el Eterno así lo permite, claro, mañana más y más palabra del Señor. Shalom.
¡Alejem!